Son las 12:24 de la mañana y decíamos que nos tocaba a esta hora del programa viajar al espacio, porque además lo vamos a hacer de manos de un escritor murciano. Basilio Pujante es escritor, profesor de secundaria y doctor en literatura, y está de enhorabuena porque presenta su primer libro bajo el título Recetas para astronautas con la editorial Balduque de Cartagena. Hasta ahora había escrito en varias publicaciones, pero en este momento por primera vez saca a la luz un libro que está compuesto por 27 relatos y microrrelatos. Este libro es el segundo que la editorial publica dentro de la colección B49 y en ellos la portada ha sido diseñada por el pintor Sergio Urán, que ha distribuido en ella hasta 49 puntos para que el lector los pueda unir como quiera y crear un dibujo. Pujante lo presenta mañana a las 8 de la tarde en el Museo de Bellas Artes de Murcia, donde estará acompañado de los escritores José Óscar López y Vicente Cervera. Para conocer mejor sobre recetas para astronautas, hoy hablamos con su autor, con Basilio Pujante. Basilio, buenos días. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que has tenido que hacer ahí un huequecito en la agenda para hacernos este hueco para el programa. Es un placer. Lo primero, preguntarte, ¿qué es lo que más nos llama a todos la atención? ¿De dónde viene el título? Bueno, por un lado buscaba definir sobre todo los microrrelatos, ¿no? Como yo me acuerdo, sobre todo cuando era pequeño, que me llamaba mucho la atención esos alimentos que tomaban los astronautas en el espacio, ¿no? Entonces, para mí, quería significar un poco que los microrrelatos también tienden a apretarlo todo, apretar la historia y llevarla a lo mínimo como esas recetas, como esos alimentos del espacio. Y a partir de ahí también, pues bueno, eso es un guiño, casi una especie de juego de palabras y también un poco de sacar una sonrisa al lector. O sea, que eso es lo que busca un poquito los relatos y microrelatos que componen esta obra, el sacar esa pequeña sonrisa. Sí, es un poco, es una parte. Hay microrelatos más humorísticos, hay otros relatos, sobre todo los cuentos más largos, más serios, pero en algunos sí que he buscado, pues bueno, al menos una sonrisa. El microrelato tiene mucho ese giro final, sorprender al lector. Entonces creía que con esas palabras, recetas para astronautas, que suenan casi algo un poco absurdo, ¿no? Porque no se puede cocinar en el espacio, pues llamar la atención, sobre todo del lector, y por otro lado también definir, sobre todo los relatos más breves, en los que he intentado, pues, concentrar como los cocineros del espacio, cocinar ese alimento, en este caso sería la historia, el argumento. Te iba a preguntar, porque decíamos en la presentación que tú estás acostumbrado a escribir, a hacer artículos, pero sin embargo este es tu primer libro. No sé si estás nervioso por el estreno o no, es algo que viene implícito con el trabajo. Hombre, uno siempre tiene nervios cuando da a la imprenta una obra, y sobre todo esta que resume pues casi 10 años de escritura, una antología de los textos que he ido escribiendo, casi desde el 2005, 2006, cuando empecé con la narrativa. Entonces, pues siempre tiene uno un gusanillo, pero por otro lado también una satisfacción de que el público, que los lectores puedan acceder a todos estos relatos, que algunos ya han ido saliendo en revistas, y la mayoría pues son inéditos, pues se mezcla, como tú dices, ese nerviosismo con ese ilusión, por supuesto. Decíamos que microrrelatos y relatos. No sé si el género micro, por ser pequeño, puede parecer en un primer momento que puede suponer menor esfuerzo o que sale una cosita más rápida, pero yo creo que no es así, que también lleva implícito su trabajo y el buscar un tema, cómo unir qué elementos componen un microrrelato. Pues un microrrelato sobre todo tiene que impactar. En el cuento pues puedes llevar al lector hacia un lado, hacia otro. De hecho, como más o menos la mitad de los textos son microrelatos y la mitad son cuentos, de hecho el libro está ordenado en su extensión, pues el lector puede ir viendo cómo van cambiando en su propia lectura lo que es un microrelato de una línea, que es el primero, hasta cerramos Recetas para astronautas con un cuento de 30 páginas. Entonces, en el microrelato sobre todo intento impactar, es decir, algo que llame la atención, sea con un juego de palabras, sea con un giro final, sea con una referencia a otra obra literaria, mientras que en el cuento, pues, la historia se expande más, ¿no? Entonces el lector puede acompañar al narrador en esos vericuetos de la historia que en el microrelato no existen, que es casi ese impacto. Sí, que ese es lo que tiene un microrelato y que lo hace un poquito diferente, ese impacto en tan pocas palabras. Claro, en menos de una página, pues llamar la atención y el narrador tenemos que poner pues toda la carne en el asador
y concentrarlo mucho, y que el lector sobre todo no le dé tiempo a aburrirse, por supuesto. Habíamos comentado que el libro lo edita la editorial Balduque de Cartagena, de la que hemos hablado en alguna ocasión en una sección literaria que tenemos aquí cada semana. ¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar con Balduque? ¿Cómo fue esa conexión? Yo conocí a José Alcaraz, uno de los dos editores. Es un gran poeta, lo seguía como poeta, y descubrí que abrieron en esta editorial Balduque pues el plazo para presentar originales, y me pareció pues que cumplía todo lo que una editorial desde mi punto de vista tiene que tener, que es ilusión, buen trabajo, conocimiento de la literatura y más que de cercanía, que es una editorial de aquí, de la región de Murcia. Claro. Y para mí eso también es importante porque ayuda a crear cultura desde el ámbito privado a la región de Murcia. Entonces todo eso lo conocen, y estoy muy contento con su trabajo y con el apoyo que me han estado dando estos meses de preparación del libro. Así que creo que es una editorial a tener en cuenta, y que todo el mundo, sobre todo en Murcia, que ellos tienden más hacia los autores murcianos, o al menos le prestan mucha atención, que todo el mundo tiene que tenerlo en cuenta. Sí, que apuestan por esa materia prima de la región. Exacto. Basilio, no sé, el diseño de portada, también comentábamos que es bastante original, con esos 49 puntos para unirlos. ¿Cómo surgió la idea? Sí, pues la idea desde los editores de Balduque y de Sergio Urán, que es su diseñador, que deciden la nueva colección, que sobre todo está dedicado a autores que somos más jóvenes, o al menos principiantes, unirla con una portada que sea un dibujo sobre 49 puntos. Entonces, en mi caso, me ha ayudado Eugenio García Barceló, que es otro ilustrador murciano afincado en Barcelona, y que ha hecho para mí, precioso y simple a la vez, un dibujo de este cohete despegando que llama bastante la atención y que se relaciona con la portada y con el título del libro. Sí, que hay esa conexión con el cohete y las recetas para astronautas. Sí, queríamos algo sencillo y algo pues también impactante, y creo que Eugenio pues sobre el diseño de Sergio Urán lo ha conseguido. Y por último, preguntarte dónde lo podemos adquirir, dónde se puede comprar el libro y a partir de cuándo. Pues estará ya a partir de la semana que viene en las librerías, en las principales librerías de Murcia, seguro que lo pueden encontrar. De todas maneras, pues recomiendo que cualquiera que esté interesado se meta en la página web de Balduque, de la editorial Balduque. Ahí están todas las librerías donde ellos distribuyen, o en el blog que hemos creado para el libro, que es recetasparaastronautas.blogspot.com, y ahí vamos poniendo información de las presentaciones, que además de la de mañana en el Museo de Bellas Artes, como tú bien has dicho, habrá otras presentaciones en Cartagena, Alicante, Madrid, y ahí pues también podremos informar sobre cómo conseguir el libro. Muy bien, pues Basilio Pujante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte para mañana para esa presentación en el Museo de Bellas Artes, como decíamos, a las 8 de la tarde, y donde vas a estar muy bien acompañado con José Óscar López y Vicente Cervera. Sí, es un placer porque Vicente ha sido un profesor mío y José Óscar es compañero desde hace muchos años en esto de la literatura, así que no puedo estar mejor acompañado. Se encuentra uno casi como en familia. Exacto, esa es la intención. Muy bien, pues Basilio, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Son las 12:32 de la mañana.